es la exposición de motivos del punto de acuerdo que él presenta hoy en el Senado de la República y que hemos suscrito los senadores aquí presentes, tanto el senador Ernesto Rufo como el señor senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, Hermosillo también como integrante de la Comisión de Educación y un servidor como integrante también de esta comisión. Estamos pidiendo tanto a la Secretaría de Educación Pública como al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que nos haga llegar a la soberanía un informe sobre los criterios técnicos, pedagógicos, las circunstancias administrativas e incluso la experiencia de resultados anteriores para que con base en ese informe podamos desahogar con mayores elementos la comparecencia que habrá de tener en el Senado de la República el secretario de Educación, Emilio Ochoa Ifet, el próximo miércoles 26 de enero a las 6 de la tarde. Perdón, 26 de febrero a las 6 de la tarde, como lo dio a conocer ayer el senador Juan Carlos Romero Hicks. Nos parece que la suspensión de la prueba, de la manera en que se hizo, incluso sin contemplar una medida gradual o una medida por regiones o por etapas, viene a descobijar uno de los principales propósitos de la reforma educativa que el Senado y el Congreso en general llevó a cabo, que fue la de incluir dentro de los objetivos y características de la educación el de la calidad. La prueba enlace, independientemente de la forma de aplicación que bien ha señalado Hermosillo, ha sido un mecanismo para poner a competir a las escuelas entre sí, incluso a estados entre sí. Efectivamente, se generó quizá una distorsión en donde los profesores enseñaban para responder la prueba enlace más que para el desarrollo del programa curricular. Sin embargo, es un instrumento fundamental que requiere de una explicación los términos de su suspensión. Y por ello, estamos presentando hoy en el Senado este punto de acuerdo, requiriendo el informe antes de que llegue el secretario de Educación. Y el propio presidente de la comisión ha dicho que tenemos pendiente la visita del secretario Osorio Chong, a efecto de darle seguimiento también a la aplicación de la reforma educativa en general y particularmente en lo que se refiere al nuevo decreto del servicio profesional docente que acaba de ser emitido. Por mi parte es todo, simplemente decir que estamos en sintonía con lo expresado por el senador Hermosillo, que su inquietud la compartimos, que el propósito de su punto de acuerdo lo avalamos en todos sus términos. Muy buen día a todos, gracias por acompañarnos. En la Comisión de Educación hemos ya comentado 3 visitas que serán muy importantes. Primera, el miércoles 26 de febrero a las 6 de la tarde, el secretario Emilio Ochoa Ifet. Segunda, el miércoles 12 de marzo de la Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y tercero, algo que ya hemos dialogado con el secretario Osorio para comentar sobre cuál es la política que la Secretaría de Gobernación ha venido dando en la atención a algunos de los temas de carácter educativo laboral. Regresando al tema de la prueba enlace, quisiera platicar cuál es el origen y la trayectoria de la prueba. El secretario Reyes Tamés en el año 2005 ordenó el diseño de la prueba. Se empezó a aplicar hasta la siguiente administración y durante 8 años la prueba se ha venido aplicando. En la primera ocasión, 9,5 millones de educandos la tuvieron a la vista y el año pasado poco más de 14 millones en 221,000 escuelas. Entonces nosotros lo que creemos es que son 3 partes. Primero, ¿cuál es la validación técnico-pedagógica de la prueba? Para que los especialistas nos indiquen hasta dónde la prueba tiene esa confiabilidad y validez. Segundo,
han existido algunas críticas sobre las repercusiones de la prueba y queremos que la prueba tenga el máximo de extensión en sus resultados. Los individuos, los alumnos, los maestros, los padres de familia, las comunidades educativas. Y tercero, en el caso de que hayan existido irregularidades, que esas irregularidades nos expliquen cuáles fueron, qué investigaciones y eventualmente qué sanciones se están aplicando a este momento. Nosotros sabemos que el proceso educativo es un proceso que requiere la intervención de autoridades diversas y en este momento la Secretaría de Educación Pública conserva atribuciones de planeación y evaluación. La diferencia es que ahora el INE es la máxima autoridad en materia de evaluación, pero eso no significa que de manera aparentemente sencilla, sin una reflexión al menos compartida con las comunidades educativas y la sociedad, no tengan que argumentar por qué han tomado este tipo de determinaciones. Por ese punto de acuerdo son tres partes. Uno, que nos informen cuáles son las causas técnico-científico-pedagógicas de la suspensión. Segunda, y administrativas. Segundo, cuáles fueron las irregularidades que aparentemente detectaron. Y tercero, qué han hecho al respecto de las irregularidades. Porque aún suponiendo las irregularidades, no son causa suficiente para suspender un proceso de carácter técnico-pedagógico. Si el día de mañana existe otra prueba o algo análogo, incurriríamos en los mismos riesgos. Ese es el punto de acuerdo que vamos a someter nosotros. Muchas gracias. ¿Les va a hacer una pregunta a Claudia Guerrero de Grupo Reforma? Gracias. Senadores, para consultarles si ustedes coinciden con los argumentos que planteó Choifet en el sentido de que él dice que hay que cancelarla porque está pervertido el espíritu de la prueba. Dice que en el sexenio pasado, cuando se creó, se amarró como un mecanismo de estímulo-castigo, ¿no? Entonces, ¿ustedes coinciden con esta visión? Y aprovechar la presencia de los senadores para preguntarles sobre esta polémica que se ha desatado en cuanto a la reforma de Telecom. El Poder Judicial decidió pues hacerse a un lado en el tema del MAUSCAR y el MAUSOFER, pero ahora también el IFETEL, bueno, el nuevo instituto, pues se dobla de alguna manera, ¿no? En su estreno como órgano regulador decide que posponer una decisión sobre este polémico debate. Yo quiero saber si el legislativo falló por no hacer la secundaria o realmente los otros poderes sí tienen elementos para tomar una decisión y le están sacateando. Gracias. En la primera parte de la pregunta, una irregularidad en la aplicación no es razón suficiente para detener una prueba. Lo que tenemos que ver es que la prueba científica, técnica y pedagógicamente esté bien diseñada y luego, por supuesto, que también esté bien aplicada. Parte de la polémica aparente son las repercusiones con los resultados de la prueba, porque los resultados deben servir para política pública. ¿A quién le deben servir? Al educando, al padre de familia, al maestro, al directivo escolar, a la autoridad educativa, a la sociedad en su conjunto. Y quizá lo que sí habrá que revisar son las repercusiones laborales, en donde se han dado algunos señalamientos de que probablemente el ingreso del maestro no tiene que estar directamente afectado en función de los resultados solamente de la prueba, pero son aspectos que tendrá que revisar. Una irregularidad no tiene por qué suspender una prueba. Y por otro lado, la Secretaría conserva atribuciones para hacer la prueba y debe seguir haciendo evaluaciones, porque en el diseño institucional el INE no es el que va a aplicar pruebas a individuos, ni a alumnos, ni a profesores. Va a validar las pruebas y va normativamente a señalar lineamientos y directrices para su diseño y aplicación. Entonces no hay razón suficiente. En la otra parte de la pregunta, aunque ellos también pueden comentar la parte educativa, me gustaría que otro colega pudiera responder. Yo para ser claro en la prueba, el problema no es la prueba, es cómo se aplica. ¿Qué garantía nos hagan que hagan otra prueba y si no la aplican? Ahorita pueden corregir lo que está pasando, si no el INE no va a poder en 2 años evaluar muchas cosas porque no hay prueba, porque no se está aplicando la prueba. Ese es el que nos expliquen. Nosotros podemos tener los humanos muy buenos instrumentos, pero si nosotros los humanos
los distorsionamos y no los aplicamos bien, es culpa de la aplicación y esa es la que hay que corregir. Coincido con lo que han planteado en temas de la prueba. No es cancelando instrumentos de evaluación, sino combatiendo las acciones perversas y corrigiendo las distorsiones, como vamos a someter el objetivo de la calidad educativa. En segundo lugar, yo tengo esperanza y hago votos porque en el fondo del asunto que está llamado a resolver el IFETEL, que son los criterios básicos para poner en práctica el Moss-Carry y el Moss-Offer, estas dos figuras que hablan de la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos y la obligación que tienen los sistemas restringidos de transmitir de manera simultánea e íntegra las señales abiertas. Yo espero que en el fondo de esta decisión el IFETEL no se vaya a doblar, porque ahora todavía no conocemos su resolución sobre el fondo. Lo que efectivamente contemplamos ahora es una indecisión que acusa una debilidad y en todo caso una confusión entre los miembros del órgano regulador que indiscutiblemente tiene competencia para resolver sobre esa materia. El artículo 27 constitucional, el 28 constitucional y los artículos transitorios de la reforma en materia de telecomunicaciones confirieron al IFETEL la facultad para resolver el tema de Moss-Carry y Moss-Offer e incluso como una medida de autoaplicación a la constitución inmediata de este órgano. Es un signo de debilidad, sí, que el colegiado del IFETEL posponga el tema en función de solo una notificación de un juez, ni siquiera de una resolución. Un juez, por cierto, al que ya es hora que le echemos la luz, porque es un juez que en varias ocasiones le ha servido a Televisa para generar acciones dilatorias en órganos reguladores con relación a los temas que se discuten. ¿Quién es? Es el juez 32 de lo civil. De hecho, se trata de un juez local del Distrito Federal. Aquí hay también, hay que decirlo con toda claridad, ya una invasión de jurisdicción, toda vez que la reforma constitucional creó tribunales especializados en materia de telecomunicaciones. Pero este juez vuelve a servir y a salir de la noche a la mañana con notificaciones buscando dilatar decisiones fundamentales del órgano regulador. No por algo, este juez enfrenta demandas, incluso de carácter penal, por el contenido de sus resoluciones. En una de las respuestas que este juez ha dado a esa demanda, advierte prácticamente un fallo por desconocimiento y no obstante ello, ahora vuelve a hacer una notificación extraordinaria al IFETEL para tratar de parar el asunto. Espero que este signo de indecisión y debilidad no se convierta en un doblamiento. Realmente sería muy desesperanzador para el país, para las telecomunicaciones, para el Congreso, que este órgano, en su primera decisión inaugural de su autonomía y su independencia, terminara rindiéndose a los intereses que presionan esas decisiones, que son los intereses del duopolio de la televisión. Muchas gracias. No, sigo yo. No, falto yo. Nada más en este caso, el Consejo de la Judicatura tendría que tomar cartas frente al comportamiento de este juez. Es hora de que tome cartas. Yo creo que también ya ahí hay una queja radicada sobre el comportamiento de este juez. Sí. Si yo quisiera hacerles otra pregunta, aprovechando que están, fundamentalmente al senador Corral, pero también a los otros tres senadores, porque es un asunto que se refiere a la ética y al conflicto de intereses.
Quería preguntarle si no se requiere que el senador Javier Lozano, que es el presidente de la Comisión de Comunicaciones, se excuse y no participe en el dictamen de la minuta que hay en materia ferroviaria, dada su relación con el expresidente Zedillo, del que fue empleado, o trabajó con él, perdón, y su posición que ayer le hizo pública totalmente a favor de lo que los grandes consorcios están planteando. No es un asunto de ética. Se los quiero preguntar, ¿no será necesario que él se excusara y no participe? Yo no tengo claro, sinceramente, si el senador Lozano cae en el supuesto del conflicto de intereses para excusarse de una materia como esta, toda vez que su actuación se desarrolló en el servicio público y su actuación sigue siéndolo en el servicio público como legislador. ¿Tendría claridad en el tema si él se hubiera desempeñado en el campo de los intereses privados que fueron beneficiados con la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México? Creo que más en conflicto está Zedillo que Lozano, toda vez que el expresidente es miembro del Consejo de Administración de Union Pacific, que fue uno de los grandes beneficiarios de esta decisión. En el caso de Lozano, por haber intervenido desde la parte del servicio público, creo que no está impedido. Lo digo con absoluta honestidad personal. Tampoco la materia está tocando necesariamente el decreto privatizador. Hay una reforma a la ley para generar nuevas condiciones en términos de concesiones y de obligaciones a los concesionarios. Pero será cuestión de revisar muy bien la minuta para saber si hay realmente o no un posible conflicto de interés. ¿De haberlo tendría que retirarse? De haberlo tendría que excusarse. Parece que viene Barbosa y ya vamos, ya viene Barbosa. ¿Listos, jóvenes? Está con ustedes el senador Barbosa. Cálmate, cálmate. Te lo había parado. Le puse el corte. Siguieron con lo de que Lozano no se debe excusar. Buenos días, amigas, amigos de la prensa, de los medios de información. Quiero yo destacar un asunto como una introducción para que lo abordemos de manera intensa. El tema de la llegada acá de la minuta del dictamen de Cámara de Diputados sobre la nueva ley ferroviaria, y donde empiezan a surgir un conjunto de asuntos que pudieran desbordar los estándares o la normalidad del proceso legislativo, y que es un ejemplo de mucho de lo que se va a manejar en el Congreso en este periodo. Hablo de intereses que están ya presentes en la construcción de leyes, en la reforma de leyes, de intereses privados muy importantes, y que en este caso se muestran por las concesiones otorgadas en la administración del gobierno de Ernesto Zedillo, y que hoy con la nueva ley ferroviaria
se pretenden modificar. Un régimen de privatización muy cuestionado de ese tiempo, que hoy, mediante el cual hoy existen monopolios regionales sobre ferrocarriles y que impide una competencia entre quienes deben de participar en lo que son las redes ferroviarias. Pero lo pongo como un ejemplo de los alcances, de lo que el Congreso tiene que mantener como disciplina en el desahogo del proceso legislativo para poder hacer la mejor ley y no la ley producto de la mayor presión, el cabildeo más eficiente, más ilegal, o la condición legislativa y política que no lleve a la construcción del mejor escenario de participación. Y ahí amplío a los asuntos de telecomunicaciones en general, a los asuntos de competencia y sin duda al tema de las leyes secundarias en materia energética. Quiero que también abordemos el tema de Michoacán, el tema de establecer que para nosotros no hay cheques en blanco de ningún servidor público, que el comisionado Castillo debe dar cuenta a través de los resultados de su trabajo, que queremos verlo más eficiente, más personaje, para que no sea sorprendido por presuntos delincuentes en fotografías y en hechos públicos, pero que no vamos nosotros a cuestionar las acciones que se están tomando en esa entidad federativa en